Buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de nuestro tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial, ya esta, nuestra séptima y última conferencia. Antes de comenzar con nuestra ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupciones durante este evento. En primer lugar, es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos, por lo que les pedimos que lleguen puntualmente a las sesiones programadas y estén listos para participar de manera activa. En segundo lugar, al final de cada sesión abriremos un espacio de preguntas y reflexiones, mismas que podrán ir colocando en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. La presentación está programada para durar 50 minutos. Por último, en caso de que surja algún problema con la señal de Internet, les pedimos que por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado a través del correo electrónico. Les pedimos que respeten las opiniones y puntos de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Mantengamos un ambiente de respeto y apertura donde cada voz tenga la oportunidad de ser escuchada y valorada. Ahora, sin más preámbulos, nos complace dar inicio a la ponencia titulada Uso de IA en Marketing y Ventas, que será impartida por el ingeniero Jafet Quevedo. Cuenta con más de 7 años de experiencia en la educación virtual y presencial, enfocada en el diseño, operación y comercialización de programas educativos híbridos para el desarrollo de habilidades transversales, conocimientos tecnológicos emergentes y en tecnología de alta empleabilidad, así como en arquitectura instruccional para empresas privadas, gobiernos estatales, instituciones de educación superior y federaciones académicas. Le apasiona la gestión de procesos organizados, generar estrategias de soporte para equipos internos, el diseño de UX y contenidos de alta calidad, gestionar estrategias comerciales de posicionamiento y la aplicación de herramientas tecnológicas para mejorar procesos. Bienvenido, el espacio es suyo y adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Pues primero que nada, me da mucho gusto estar en este espacio. La verdad estoy encantado de que más eventos como estos puedan desarrollarse y principalmente compartir todo lo que pues tenemos que mencionar acerca de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales. Es extremadamente importante ya que vamos a empezar a determinar que todo lo que estamos viendo está en constante evolución y podríamos asumir que lo que les muestra a continuación puede ser que sufra una actualización muy importante en menos de 6 meses por el crecimiento tan acelerado. Como el nombre de la ponencia indica, hoy vamos a ver el uso de la inteligencia artificial específicamente en el marketing y las ventas. Y bueno, vamos a ir directamente a un poco del contexto macro, entendiendo las fuerzas financieras y la escala en donde estamos posicionados. ¿Podemos avanzar con la presentación, por favor? Gracias. Muy bien. El peso financiero es algo extremadamente importante. Directamente estamos hablando de un sector económico en la implementación de la inteligencia artificial con un mayor crecimiento. De hecho, no sé si lo sabían, pero estamos ante un mercado que actualmente no es un simple ecosistema aislado, sino que se está convirtiendo en todo un procesamiento a gran escala a nivel mundial en el uso de inteligencias artificiales y otras tecnologías de automatización y optimización. De hecho, para que lo sepan, este mercado actualmente ya superó por primera vez en su historia el más de billón de dólares. Esto nos dice que el tamaño de este mercado solo va a irse a la alza. Y en la siguiente slide van a ver un poco acerca de todo este movimiento que tiene de manera mucho más particular. ¿Podemos continuar? Gracias. Muy bien, tenemos específicamente tres datos muy importantes que quería mencionarles en este espacio. Primero que nada, la implementación de la inteligencia artificial aplicada al marketing específicamente y entendiéndose marketing como el uso de estrategias para posicionamiento en el mercado de un producto o servicio, estamos hablando que actualmente está creciendo a un porcentaje de 47.000 millones de dólares. Esto, si lo vamos segmentando en un paso un poco más específico, tenemos que aquellas herramientas de inteligencia comercial y de ventas están superando los 11.600 millones de dólares.
Esto, aunado a todo el crecimiento y lo que les he dado un poquito de introducción, habla que tenemos una tasa de crecimiento anual del 31%. Eso, a decir verdad, es un crecimiento importante dentro del sector y dentro de muchas industrias que están empleando inteligencia artificial. Y no dudo que en varias de las ponencias que han visto dentro de este foro han visto el diferente nivel de escala que ha tenido esta tecnología en diferentes ámbitos. Y la mercadotecnia no es la excepción. De hecho, puedo asegurarles que es el mercado o el segmento en donde ustedes más han interactuado con ella. ¿Por qué? Les aseguro que a veces nos hemos dado cuenta, a veces no, de que hemos sido atendidos a través de diferentes plataformas como lo puede ser Facebook, Instagram o a través de páginas de industria privada, que hemos interactuado con bots. Eso a veces puede ser extremadamente evidente por el tipo de respuesta que tenemos, pero hoy en día se ha vuelto muy, muy difícil encontrar la diferencia a veces cuando tenemos esta partícula tan sensible de una inteligencia artificial para podernos contestar. Todo esto ha llevado a que haya una revolución muy importante. Y hoy quiero darle la vuelta a esta conversación, porque no solamente vamos a hablar sobre el uso de una inteligencia artificial, sino también quiero compartirles lo que no debemos hacer con la inteligencia artificial. Podemos continuar con la siguiente slide. ¿Por qué? Justamente cuando estoy hablándoles de un crecimiento muy importante, estamos hablando de la era darwiniana. ¿Y por qué? Estamos en una etapa de comprensión, de aplicación, pero creo que, no sé si compartirán mi opinión, creo que nos hemos adelantado un poco en la expectativa y en el uso indiscriminado de este tipo de herramientas, al menos en el sector del marketing. ¿Por qué? Aquí hay una tabla muy, muy, muy sencilla en donde vemos diferentes valores. Específicamente vamos a irnos a la columna que está en la parte izquierda de la tabla, que habla sobre la métrica del mercado. Hablamos acerca de volumen del paisaje, específicamente hablando de esta industria que se llama MarTech o Marketing Technologist. La renovación de la infraestructura, tasas de depuración, es decir, qué tanto estamos eliminando ese tipo de plataformas y el boost que el marketing ha estado generando en cuanto a la creación de contenido. El estado actual es el siguiente. Esto lo pueden obtener, de hecho, con muchísimo gusto en algún otro foro o si compartiéndoles mis redes sociales, podría compartirles aquellos reportes en donde podemos extraer más datos sobre este grandioso tema. Pero vamos más a los datos concretos. Hemos encontrado que actualmente tenemos más de 15.505 herramientas activas que hablan específicamente sobre el uso de la inteligencia artificial. Desafortunadamente, esto ha llevado a una renovación de más de 1.488 herramientas en donde la IA está indiscriminadamente actuando en muchos procesos dentro de una escala operativa. Pero, ¿qué creen? Como contraparte, tenemos que hay una depuración de 1.367 plataformas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que estamos subiendo más de 1.400 aplicaciones, estamos eliminando casi el 90%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos teniendo un boost, en este caso el boost de marketing de contenidos, estamos menos 37 herramientas en escalabilidad productiva y eso prácticamente nos está dando indicadores sobre el uso o desuso que tenemos que empezar a hacer. Y aquí en la última columna tenemos un poco de las dinámicas de la categoría. Vamos a verlas un poquito. Para ser muy concretos, tenemos que las herramientas nativas como agentes automatizados son los que han tenido mayor protagonismo, pero al mismo tiempo hemos estado eliminando aquellos agentes o aquellas herramientas que quiebran debido a la simpleza de su procesamiento y pongamos simpleza entre comillas, porque al hablar de una inteligencia artificial estamos hablando de algoritmos de aprendizaje, estamos hablando de muchísimos, muchísimos procesamientos en tiempo real para que obtengamos una respuesta. Esa simpleza en la producción de este tipo de herramientas ha hecho que, al menos en este sector, lo estemos depurando de una forma extremadamente alta, lo cual ha llevado a una saturación extrema de creadores de texto genérico y eso ha generado que muchas plataformas como Meta, que en este caso el ecosistema Meta, podemos relacionar lo que es Facebook, Instagram, WhatsApp y muchas otras plataformas secundarias, han empleado diferentes rúbricas y ponderaciones con las cuales ahora en el sector del marketing y las ventas tenemos que lidiar. De hecho, hay una nota analítica
El mercado ya no quiere acumular más herramientas. Está empezando a depurar y reemplazar aquellas infraestructuras de SaaS tradicionales por capas más profundas de inteligencia artificial. Y lo que yo quiero ahorita imprimir en esta sesión es la percepción de que la IA en este sector, que es uno de los más afectados por esta creencia, no va a reemplazar a nadie. No quiere reemplazar a nadie. De hecho, yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta reemplazado. Pero eso sí, tenemos que ponernos muy pilas para que podamos ocupar esta revolución tecnológica y podamos aprovecharla para tener los conocimientos más necesarios para poder implementar. Podemos avanzar con la siguiente slide para que veamos un poco más de estos datos. Gracias. Vamos ahora a enfocarnos en el abismo de esta implementación. A nivel mercado, tenemos que actualmente el 67% de todas estas herramientas de inteligencia artificial se encuentran en una etapa de piloto o de prueba parcial de concepto. Es decir, no están terminando su periodo de aprendizaje y por lo tanto no está obteniendo el resultado final por el cual fue creado. Esto aunado al 23.3% de aquellos agentes activos de inteligencia artificial que sí están en una producción completa, vean que estamos hablando de un porcentaje mucho más bajo, y al final indiscriminadamente tenemos que el 9.7% actual no tienen una iniciativa de ya definida. ¿Esto qué quiere decir? Somos pocos los que actualmente no empleamos la inteligencia artificial en el marketing, pero somos muchos los que tenemos inteligencias que no están completamente definidas y no están completamente embebidas en un proceso operativo. Esto lleva a una paradoja importante. Le dicen paradoja de adopción. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en un panorama actual en donde el 90.3% de todos nosotros utiliza inteligencia artificial en alguna función o en alguna etapa del proceso, pero solo el 23.3% realmente ha estructurado un proceso operativo integral con gobernanza y control real. Y esto se los puedo resumir algo muy importante. Esto se debe a que, de cierta manera, el FOMO nos ganó y tuvimos ese ímpetu de querer utilizar inteligencia artificial como un gancho estratégico para llamar más clientes internos, pero nadie se preocupó en pensar, oye, ¿y cómo realmente vamos a ocupar la inteligencia artificial en esto? ¿Alguien pensó en cómo vamos a adoptar el equipo humano que ya tenemos trabajando con ellos 5, 10, 15, 20 años? ¿Y cómo es que ellos van a subirse a esta adopción? Ahí es donde comienza el verdadero reto. Sí, vamos con la siguiente slide. Vamos a ver un poco más de datos definidos sobre este tema. Y habla acerca de un colapso de atención sintética. Y aquí les pongo un panorama real que a mí me ha pasado en más de una vez y no dudo que ustedes también. Hablamos de correos masivos. De hecho, actualmente mi bandeja de spam está a una saturación extremadamente alta, que ya tengo casi que comprar más datos. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de correos de diferentes compañías, de diferentes servicios extremadamente alta. ¿Y eso qué dice actualmente? Para que tengan una idea. En el marketing hemos sufrido en este momento que el 91% de aquellos correos que hemos nosotros por iniciativas de eficiencia implementar con inteligencia artificial han sido rechazados y filtrados como spam. Solamente el 9% ha tenido una intervención y ha cumplido su objetivo, pero ¿qué creen? Con la intervención humana. Esto a ustedes les aseguro que les ha pasado más de una vez. Y esto, a ver, justamente hasta en algo tan sencillo como hacer un pedido de algún producto en Internet, hasta contratar el servicio telefónico, hasta contratar una cuenta bancaria, todos los servicios o todos los sectores han empleado tecnologías de inteligencia artificial, pero desafortunadamente muchas veces lo que hacemos nosotros es, quiero hablar con un humano. No, no nos parece suficiente la respuesta fría que nos puede dar una de estas herramientas y por lo tanto, en muchas ocasiones, en muchos sectores, hablando de segmentaciones por tipo de persona, ellos se topan con la problemática de yo no quiero hablar con una inteligencia, no quiero trabajar con un bot, quiero hablar con un humano. ¿Por qué? Porque con él quiero escalar la tarea, mi urgencia, quiero imprimirle mi necesidad, con él quiero hablar. El humano busca al humano.
Eso es algo interesante en cuanto al comportamiento mercadológico, porque nos está diciendo que el consumidor actual del 2026 está desarrollando un radar antibots. Si lo queremos ver de una forma simple de entender, nos estamos haciendo expertos en este momento en identificar prácticamente como la dinámica si es objeto o pastel. Estamos ahora haciendo esta semejanza con es persona o es IA. En unas ocasiones es muy sencillo darse cuenta. Y ahí es cuando muchas personas en un proceso de operación objetan y dicen directamente, no quiero hablar con un humano. Como comentaba en un principio acerca de mi semblanza, he tenido la oportunidad y la gracia de poder trabajar con muchas universidades e instituciones de educación, tanto públicas como privadas. Desde aquellas que es una escuela de un solo campus y de un solo nivel educativo, hasta aquellos consorcios educativos que contienen diferentes niveles, desde preescolar hasta estudios superiores o de posgrado, y tienen diferentes campus a nivel nacional o inclusive con las federaciones, que son los conglomerados de universidades privadas en México, que se dedican justamente a apoyar a todas sus instituciones afiliadas a desarrollar este tipo de productos. Lo más importante es que en todas ellas siempre lidiamos con el mismo problema. Y es que al implementar este tipo de herramientas, en donde nos movemos en un mercado entre lo intangible y lo tangible, como lo puede ser un diplomado, un curso virtual, un posgrado, ¿no? Entre ese limbo, entre veo que es un servicio intangible que voy a ver un fruto dentro de 2, 3, 4 años, dependiendo de la duración de mi programa, hasta, ok, lo veo tangible por la infraestructura del campus, mi salón, todo lo que voy a vivir. Entre ese limbo, el mexicano eventualmente tiene todavía un nivel de desconfianza en cuanto a los servicios intangibles. ¿Y eso en qué perjudica? Perjudica directamente en el que al ver la intangibilidad en muchas instituciones, al ver un bot como un agente inicial de contactación, el rechazo inmediato, es inmediato. Lo que buscan principalmente, en este caso, los padres de familia que buscan inscribir a sus hijos en el nivel medio superior o básico, es hablar con una persona. Hay un sector, no les voy a dejar mentir, que en donde directamente no les molesta hablar con un bot, pero siempre y cuando ese bot pueda desarrollar las competencias necesarias para atender las dudas como se necesita. Y esto nos habla de una necesidad muy importante. Necesitamos ponerle un freno en el sector del marketing y las ventas para pensar realmente qué es lo que busca una persona cuando quiere comprar un producto o servicio. ¿Quiere realmente que un bot lo asista? ¿O realmente solamente ocupamos la tecnología para cubrir baches de un proceso operativo? Vamos a la siguiente slide. Y con ello, prácticamente estamos hablando de una saturación de ruido sintético, que es el rechazo del consumidor. La automatización barata e indiscriminada genera un problema mayor del que se había antes de esta implementación tecnológica. Y aquí hay tres datos muy simples. El 74% de las páginas web y correos electrónicos de prospección contienen contenido sintético. ¿Cuántas veces no hemos oído aquellas plataformas que nos venden la posibilidad de crear una página web en tan solo 5 minutos? Todo este desarrollo sintético, si bien no estoy diciendo que sea malo, sino que realmente es muy provechoso, no le hemos dado el enfoque y, como podemos decirle, el toque humano para poder acercar a las personas de manera más apropiada y saber cómo es que podemos ayudarles. El 30% de los directores, por ejemplo, de marca, han reportado riesgos de seguridad de la identidad empresarial por spam. Y aquí entra un tema demasiado curioso en el mundo del marketing y principalmente de las ventas. Actualmente tenemos actualizaciones muy frecuentes a través de diferentes plataformas, como lo puede ser Meta, en un ejemplo muy concreto. Y entre esas actualizaciones tenemos que cuidar demasiado el tipo de comunicación que hacemos para no caer en un spam. ¿Qué quiere decir esto? Yo actualmente, y de hecho son recomendaciones que actualmente muchas empresas hacen, cuando queremos hacer una pauta, queremos hacer una campaña, se establece que el vendedor actual o la herramienta que se utilice debe de tener un lenguaje no de un vendedor compulsivo, sino de un asesor que ayuda y orienta, el consultor orientativo. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente se está promoviendo que se baje mucho el nivel de una venta agresiva con este tipo de herramientas y también desde un carácter humano.
Pero actualmente lo peor de todo es que, no sé si les ha pasado, que en algunas ocasiones cuando tenemos nuestro teléfono y nos llega un número telefónico, un mensaje a través de un número desconocido, al no tenerlo registrado, nos llega un mensaje de WhatsApp con unos botones en la parte inferior que mencionan, esto es spam. Y actualmente tenemos esa gran problemática, ya que necesitamos generar comunicación lo suficientemente sensible y efectiva y persuasiva para que la gente no nos mande spam. Y eso, más allá de decir, sí, le voy a dar, quiero que sea spam. Eso genera una problemática en la reputación empresarial de cualquier empresa. Y esto lo puedo relacionar en el nicho en el que yo me encuentro, que es el de la educación. Muchas instituciones pueden verse afectadas en su reputación por este problema de que al enviar mensajes para hacer una venta, el spam sea una constante. Esto directamente llega a hacer que perdamos un número telefónico que ha sido el de la contactación de toda la vida de una institución y que tengan que hacer procesos de una compra de línea y de un proceso mucho más amplio. Si se dan cuenta, el spam y toda esta sensibilidad del ruido sintético que el humano ya no quiere, es un problema que puede afectar a la marca mucho más de no haber tenido una inteligencia artificial. Y no por último, pero más importante, las interacciones robóticas masivas están siendo penalizadas por los proveedores de correos. Tiene mucho que ver con lo que les decía. Hoy en día, plataformas como Meta, a la hora de hacer una pauta, directamente nos están penalizando cuando hay cierto tipo de criterios o no criterios en donde estamos empleando el uso de herramientas tecnológicas como una IA. Y por lo tanto es extremadamente valioso que ocupemos esto como un punto de partida para implementar nuevos procesos. Podemos continuar con la siguiente slide. Y con ello es que damos inicio a una propuesta que no la inventé yo, pero quiero traérselas para que no solamente en el sector de marketing, sino que en todos los modelos de implementación donde querramos usar la IA, empezamos a adoptarla. Se llama Human in the Loop o humano en el bucle. Es el rediseño de una metodología operativa para empoderar el talento humano. ¿Podemos ir a la siguiente? Human in the Loop o HITML es una metodología y filosofía de trabajo en donde estamos intentando hacer una simbiosis entre lo que es una máquina o una herramienta tecnológica como una inteligencia artificial y el humano. Prácticamente nos movemos en tres principios: escala, juicio y proceso. ¿A qué se refiere? En la escala entra la máquina. La inteligencia artificial es excelente herramienta para hacer un análisis masivo en tiempo récord. Un análisis de una base de datos extremadamente extensa, con un scoring predictivo, automático, segmentado en tiempo real y con redacción de borradores de base personalizable. La máquina, en este caso una inteligencia artificial, la verdad es una herramienta poderosa para podernos quitar y ahorrar tiempo en aquello que le decimos comúnmente en México como talacha, trabajo mecánico, en todas esas cosas que actualmente nos consumen mucho tiempo porque es una tarea que por unidad es simple, pero cuando se junta constantemente, nos quita el foco de atención en lo que realmente importa. Eso de la máquina y en escala se suma con el juicio, que en este caso es el humano. Y es directamente la inyección de empatía, curación ética de la marca, resolución de negociaciones complejas y validación de autenticidad. Lo que actualmente una inteligencia artificial no ha logrado, y si lo ha logrado, recemos todos porque se acerca la nueva película de Terminator, es que no ha logrado imprimir el nivel de empatía que pueda haber entre dos personas. Y eso es algo muy valioso en un proceso tan sensible como lo puede ser el marketing y las ventas. ¿Por qué? Les decía hace unos minutos que el humano siempre busca interactuar con un humano. Muchos servicios, muchos, tienen esta relación de pertenencia. Muchos. Pueden pensar en cualquiera que se les ocurra y en todos ellos va a haber una comunidad detrás con la cual interactuar. Entonces, debemos de no quitar al humano del proceso para conocer este servicio y atender a la persona como realmente le gustaría, sino realmente implementar una herramienta de este potencial en una etapa muy específica en donde realmente se requiere. Y al final, el proceso.
Una vez sumando la escala y el juicio, el valor total de la conversión se multiplica cuando el factor humano dirige la fuerza algorítmica. Y prácticamente puede verse como una filosofía sencilla y casi lógica, pero implementarla en un proceso es realmente complejo. Podemos ir a la siguiente slide. Y el día de hoy principalmente quiero traerles un poco sobre cuál es el perfil y los pasos para que podamos orientar esta nueva filosofía y ustedes realmente se sientan empoderados. Porque esta herramienta, como les digo, no vino a sustituir a nadie. La idea es que todos podamos apalancarnos de este nuevo sistema para generar nuevas habilidades que nos ayuden a ser más eficientes en nuestro trabajo. El nuevo perfil, al menos en este sector de mercado que tiene que ver con esta ponencia, busca aquel perfil con ingeniería de prompts y contexto. Así es. En algún momento, en una conferencia, llegué a escuchar que decía el ponente, creo que al final del día, mi tía tuvo razón. Y cuando lo dijo, yo entendí mucho el contexto, pero les voy a dar un poco el panorama. Él decía, yo tengo una tía que ella cuando busca en Google, por ejemplo, el clima, mi tía dice, hola Google, quiero por favor el clima del día de hoy en Veracruz porque me siento muy mal, coma, gracias. Y él decía, yo siempre le he dicho, tía, por favor, solo pon clima Veracruz y ya se acabó, lo puedes obtener rápido. Pues bueno, esta persona que se dedica justamente al marketing decía, al final yo no pensé darle la razón a mi tía, porque hoy en día la gente que desarrolla los mejores prompts para una inteligencia artificial tienen una mayor tasa de éxito de implementación de estas herramientas. Traducir objetivos estratégicos corporativos en instrucciones claras que orquesten agentes es una habilidad completamente requerida en el desarrollo de estos procesos donde la IA está de por medio. Otro valor muy importante tiene que ver con el análisis e interpretación de datos. Este perfil y esta habilidad no es nueva. La capacidad de leer patrones invisibles arrojados por modelos e identificar nuevos microcanales comerciales es algo que realmente en muchas empresas ya tenemos más de 5 años detectando. Lo más importante es que esto tenemos que potenciarlo con las bondades de una inteligencia artificial de por medio, en donde la predicción y el análisis puede beneficiarse de una manera increíble. Luego, la gobernanza de datos y ética. Es importante que al menos en este sector, puede ser que en los demás también, hay que diseñar filtros para asegurar que las comunicaciones automáticas de una empresa no vulneren ninguna regulación de privacidad. Y esto es lo que les decía respecto a los nuevos comportamientos y normas que, por un caso, por un ejemplo muy concreto, Meta nos pide. ¿No? En donde tenemos que bajar un poco el decibel de la intensidad y debemos de ser muy cuidadosos con las palabras que usamos y la frecuencia que usamos. Y no por último, menos importante, la negociación de alto valor emocional. Hay que duplicar el tiempo dedicado a interacciones directas persona a persona, dejando que la IA limpie las tareas de bajo valor administrativo. Prácticamente lo que dice el último punto es, el nuevo perfil busca herramientas en donde la talacha sea resuelta por estas herramientas y él le dedique el valor y el tiempo más amplio a interactuar humano a humano en una decisión muy compleja como la compra de un servicio. ¿Podemos ir a la siguiente slide, por favor? Gracias. Ahora, la ruta para poder implementar Human in the Loop puede verse desde 4 elementos. Yo sé que en cada fase hay una cantidad muy amplia de elementos a considerar, pero ahorita en esta sesión lo que yo quiero dejarles es la espinita de buscar esta metodología y poderla implementar en cualquier proceso que ustedes quieran desarrollar. En la fase uno tenemos el diagnóstico de fricción. Directamente hay que identificar las necesidades dentro del proceso de operación. Y esto quiero ejemplificarlo, si es que por aquí tenemos a un director de alguna institución educativa en la audiencia, vamos a verlo como el embudo de ventas, ¿no? Este proceso en donde vamos a atender a un prospecto y a generar una inscripción, en todo ese segmento, directamente hay que identificar en dónde tenemos una mayor área de oportunidad. Es en la velocidad de contactación inicial, es al momento de resolver objeciones acerca de la oferta académica que tenemos, posiblemente es a la hora de reservar una cita, hay que identificar de manera muy puntual en dónde tenemos una carencia por capacidad instalada. En la fase 2 viene la curaduría tecnológica. Y aquí es directamente, hay que analizar las herramientas no por
simplemente agregarlas porque somos una empresa tecnológica y vamos a implementar inteligencia artificial. No, hay que sentar muy bien la necesidad y con ello buscar la herramienta más apropiada para ello. La fase 3 lleva a un microaislamiento operativo y es prácticamente definir que en esta etapa muy particular del proceso, con esta herramienta vamos a simular un ensayo a través de este periodo de tiempo con esta población, con estas características. Como tal, yo soy ingeniero en nanotecnología, no, es una profesión un poquito alejada del marketing, pero lo que sí me dio esta profesión fue la facultad de estructurar y llevar una metodología, ¿no? El método científico. Entonces, lo que establecemos aquí en la fase 3 es segmentar casos de estudio en donde vamos a poner valores y parámetros identificados de tiempo, segmentación, público y objetivo, y vamos a utilizar la herramienta para ver cómo se comporta el proceso. Y en la fase 4 viene la gobernanza institucional, en donde vamos a replicar esta implementación si es que fue un éxito en otros momentos del proceso en donde se requiera solventar alguna necesidad. En caso de que no se logre, bueno, vamos a utilizar el viejo conocido de la metodología Scrum, en donde vamos a repetir el proceso con mejoras y vamos a llegar a un punto de convergencia en donde tengamos resultados mejores a lo esperado. Podemos seguir con la siguiente slide. El día de hoy les comparto un mapeo tecnológico de algunas herramientas de este estilo. Yo sé que hay muchísimas, de hecho, como les decía, hay más de 1,500 herramientas en este momento, y la idea es, más de 15,000, perdón, y la idea es que justamente hoy se queden con 4 segmentaciones generales en donde podemos identificar diferentes herramientas de IA. Tenemos en el cuadrante izquierdo superior el Enterprise Sales AI o inteligencia comercial, en donde el objetivo es optimización del pipeline, auditoría de interacciones y predicción de compra. Algunos de estos ejemplos puede ir desde Manus, que es una inteligencia artificial extremadamente buena, ya que permite hacer modelos de negocio, interpretaciones de mercado, segmentaciones de mercado, análisis de publicidad. O sea, hace un proceso bellísimo con la información que queremos compartirle. Agentforce, que es una plataforma que está vinculada a Salesforce, que es este monstruo de CRM que hoy en día conlleva diferentes tecnologías y diferentes procesamientos. Gong y Clari, que se dedican directamente a hacer la predicción de compra. Y esto es increíble. ¿Por qué? Prácticamente estas herramientas nos pueden ayudar a predecir qué es lo que posiblemente una persona quisiese comprar con la trayectoria que lleva en nuestras redes sociales, que lleva en nuestra página web. Con los datos podemos hacer maravillas. Estas inteligencias artificiales pueden darles un primer panorama para poder interactuar con esta información. En el cuadrante que está inmediatamente después entra la pauta digital activa. Y estas tienen el objetivo de la automatización de creativos, la optimización de pujas y presupuestos. Aquí directamente entramos con 3 claros representativos, como lo puede ser Albert, Ed Creative AI y Andrómeda de Meta, ¿no? Andrómeda ha tenido diferentes implementaciones en donde se corrige, a lo mejor tiene algunos desperfectos, a veces se baja, a veces se sube. La idea es que Andrómeda ha sido un ejemplo claro de un esfuerzo importante de Meta, en el cual hoy en día pues estamos intentando optimizar campañas a través de una inteligencia artificial. Es un reto muy importante, la verdad, utilizar Andrómeda, pero la idea es que estamos acercándonos en esta implementación a que una inteligencia artificial optimice nuestros costos por lead cuando queremos hacer una campaña, directamente evaluar si la segmentación es la correcta y otras herramientas de inteligencia artificial nos pueden dar una ponderación de qué tan efectiva va a ser una campaña antes de subirla, ¿no? Toda esta información lo puede controlar diferentes agencias, diferentes consultorías. Esto es un arte en sí misma poder llegar a este tipo de datos, pero vamos, es un primer acercamiento muy atractivo a todo este nicho de las inteligencias artificiales. En el cuadrante que está debajo está el MarTech y la automatización omnicanal. Prácticamente Twilio Segment y Active Campaign y Siglio hacen este procesamiento de hiperpersonalización. Ellas están haciendo el primer esfuerzo de personalizar toda la comunicación y hacerla de un solo sentido omnicanal para que el tema de la
identidad y la autoridad institucional no se ve afectada por lo que comentaba hace unos minutos. Y en el último cuadrante está UX Writing y conciencia lingüística. Prácticamente Copy AI o Writer son herramientas que ayudan al diseño de microtextos para promover conversaciones de venta. Aquí directamente estas herramientas lo que nos ayudan es a crear textos para que nosotros hagamos una curaduría ética y emocional para que directamente tengamos la mayor cantidad de comunicación posible con mensajes contundentes, con estudios muy eficientes. Y como se dan cuenta, en todas ellas, si bien podríamos suplantarla o podríamos sustituir el trabajo humano, Human in the Loop lo que dice es, conócelas y aprovecha la bondad más importante de cada herramienta solamente en el espacio en donde el humano también tome criterio. El humano nunca se baja de la ecuación. El humano es el que va a imprimir esta sensibilidad de la información para que podamos potencializar mejor los resultados. Y con esto me gustaría irnos a la última slide de la presentación y directamente dejarlos con esta semblanza. En este mapeo tecnológico y en todo este resultado tenemos la siguiente frase. La inteligencia artificial no va a reemplazar a tus vendedores o mercadólogos. El profesional que use la inteligencia artificial de forma auténtica reemplazará al que no lo haga. Aquí directamente no hablamos de una competencia de una IA contra un humano, sino es una competencia de un humano contra otro humano. Y con ello, el mensaje final es, yo les invito a que en el mundo del marketing y las ventas o en cualquier otro de todos los que conocimos en este foro, podamos directamente utilizar la inteligencia artificial de una forma adecuada, no pensando en sustituir un perfil o ahorrarnos el salario de una persona, sino directamente eficientar este proceso. Y con ello, pues les doy las gracias por escucharme en estos minutos. La verdad ha sido muy poco tiempo por un tema tan interesante. Yo lo que quiero principalmente es dejarles esta semilla de la curiosidad en el sector del marketing y estoy muy seguro que en todas las demás conversaciones de este increíble foro han podido escuchar diferentes perspectivas de esta tecnología. Y pues les agradezco por el espacio compartido. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda, una ponencia que nos deja mucho que pensar sobre esta interacción, ¿no? Entre lo que es la IA y el marketing, pero ante todo no dejar de lado la cuestión humana. Bueno, em, agradecemos profundamente al ingeniero Jafet Quevedo por compartir su valioso conocimiento con nosotros el día de hoy. Y pues a continuación vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas, o bien reflexiones que nos compartieron a lo largo de la sesión. Recuerden que este espacio se encuentra en la parte inferior de su pantalla y ahí podrán iniciar cualquier conversación o pregunta que quieran hacerle al ponente. Entonces, pues vamos a iniciar. La primera pregunta dice así: ¿de qué manera las empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial para mejorar sus estrategias de marketing y ventas sin perder la autenticidad y cercanía con sus clientes? Muy bien, creo que en este aspecto lo primero es conocernos, ¿no? Algo que es muy importante es hacer un diagnóstico de en dónde realmente necesitamos el uso de una inteligencia artificial. Y lo que quiero llegar aquí es muy importante saber inclusive si una inteligencia artificial es la solución al problema, ¿no? Algo extremadamente valioso que he tenido la oportunidad de compartir con muchas instituciones educativas es, vamos primero a hacer un diagnóstico de cómo está el proceso completo, hacer un mapeo desde el paso 1 hasta el paso 10, en donde tenemos todo nuestro proceso, y a partir de ahí vamos a identificar en dónde tenemos carencias, ¿no? Puede ser a través de la segmentación, puede ser en la pauta, puede ser en el presupuesto, puede ser en la calidad del mensaje, del copy in o el copy out, ¿no? Dentro de una publicidad. O inclusive podemos irnos directamente a la calidad de la comunicación que hay en un proceso de ventas.
¿no? Cada uno de estos elementos pueden ser analizados a través de una plataforma CRM, ¿no? Si es que tenemos una, y si no, prácticamente todos contamos con un Excel en donde podemos hacer una curaduría de esta información. Lo importante es primero detectar en dónde hay una carencia, una necesidad o área de oportunidad y directamente empezar esta investigación con conciencia de qué herramienta es la que verdaderamente apoya ese dolor en particular, ¿no? Es algo muy, muy importante y bueno, en el caso del segmento del marketing educativo, pues he tenido la oportunidad de implementarlo desde esta perspectiva, ¿no? Primero conociéndonos y a partir de ahí implementando. ¿Por qué? El uso de una inteligencia artificial, de un CRM, de cualquier plataforma que actualmente ayude a la interpretación de datos o en la mejora de procesos como lo puede ser la IA, conlleva una reestructuración importante a nivel interno, ¿no? No es nada más voy a contratar un servicio y ya. No, es pensar cómo eso se va a acoplar a mi gobernanza actual y cómo voy a crear un proceso realmente eficiente con el uso de estas herramientas. Creo que en eso se engloba todo. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Vamos a pasar con una siguiente pregunta de Verónica Torres Caballero, que nos dice, en emprendedores novatos, ¿qué herramientas de guía serían las más necesarias? Ok, esa pregunta me trae recuerdos muy, muy, muy buenos, porque también tuve mi época de emprendedor y bueno, en ese entonces no tenía inteligencia artificial como tal, apenas comenzaba ChatGPT con sus primeros intentos, pero yo establecería que una herramienta muy buena para comenzar puede ser Manus. Manus es una de las herramientas que les compartí actualmente en la presentación y esta herramienta, híjole, tiene una característica realmente interesante en donde podemos estudiar a qué mercado vamos a atacar y como emprendedores, si estamos en este proceso de escalabilidad, primero hay que analizar nuestra competencia, ¿no? Tenemos que hacer un estudio de nuestra propuesta de valor, tenemos que ver que tenemos que hacer un benchmarking competitivo en donde veamos contra quién competimos, en qué segmento, de qué tamaño es, cómo vamos a ir dirigiendo nuestros esfuerzos de poder posicionarnos y cuál segmento de la población o del mercado vamos a poder ocupar, ¿no? Una vez que entendemos contra quién competimos y en dónde, el procedimiento es ahora determinar qué ventajas competitivas tenemos sobre la competencia, ¿no? Esto es directamente, Manus ha ayudado muchísimo y de hecho es una herramienta que engloba tantos subproductos y que puede centralizar muchas cosas. Cloudy también es una herramienta muy buena en la que prácticamente puedes tener un portafolio de investigación robusto en donde le pidas a través de un prompt, y esto es algo muy importante, de hecho, a través de, si gustan, a través de mi correo electrónico, podríamos proporcionarles aquellos prompts o ejemplos que pudiesen ayudarlos a generar información realmente útil. Hay que decirle a estas herramientas a través de mi producto, primero que nada, el prompt inicia con darle la instrucción de cómo quieres que actúe. Actúa como un asesor comercial o un asesor empresarial con 30 años de experiencia, por poner un ejemplo, y necesito que por favor me interpretes y me hagas un estudio de mercado, ya que mi producto es, voy a darte un ejemplo, es un tinte que está hecho a través de bacterias y mi objetivo es pintar la ropa sin contaminar tanto. Estoy ubicada en México, específicamente en la Ciudad de México, y yo quiero estudiar a mi competencia, el tamaño de mercado, mis oportunidades, y quiero que me enlistes las ventajas que yo tendría respecto a mi competencia en México, ¿no? A través de ese tipo de prompts, directamente, la IA te va a empezar a hacer un desglose y un resumen, y en lo que te dé, tú puedes ir profundizando como tú quieras, ¿no? La idea, creo que aquí en este caso, Manus, Claudi, inclusive ChatGPT o Gemini actualmente tienen, en sus versiones Pro, tienen muchísimas bases de datos y ahí podrían tener un primer borrador de emprendedurismo básico. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Sin duda es algo muy interesante poder expandir estas ideas. Bueno, contamos con una pregunta más de Aldair Olmos Reyes, que nos dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones al incorporar inteligencia artificial en sus estrategias comerciales? El error más grande es la suplantación.
Directamente lo que yo he visto al momento en el que quieren implementar una inteligencia artificial en un proceso de ventas es tener esta creencia que estoy segurísimo como que muchos de ustedes escucharon. Con esta IA prácticamente voy a agregar a un asesor nuevo de ventas. Con esta inteligencia artificial voy a agregar a un nuevo call center para que se una al proceso. La verdad es que no. Si se piensa de esta manera, créanme que van a empezar a tener más errores que beneficios. Lo más importante es que no pensemos que la IA va a suplantar, nos va a hacer ahorrar a una persona o vamos a agregar a alguien nuevo. Lo más valioso es que, primero que nada, veamos la característica técnica que tiene esta herramienta y con ello ver cómo puede ayudarnos y hasta dónde llegan sus limitantes. Yo para hacerles un caso muy específico. Actualmente trabajo como consultor en una agencia de marketing educativo y nos encargamos de aumentar las inscripciones de instituciones privadas, ¿no? Desde preescolar hasta nivel superior. Lo más importante que hemos visto, ¿no? Con todos mis compañeros, es que cuando implementamos una inteligencia artificial, lo más importante es, debemos de establecer muy bien cómo va a actuar la IA y cómo es que la gobernanza va a estar siempre encaminada por un humano, ¿no? El humano no se baja de la ecuación, siempre tiene que haber alguien supervisando qué hace o qué no hace. Porque créanme, cuando ponen a una IA en un piloto automático para que le conteste a padres de familia con diferentes emociones, necesidades, creencias, objeciones, a que conteste, la IA lo va a decir fríamente y con su objetivo primario. Entonces, créanme que van a toparse con respuestas que de repente les va a hacer fruncir el ceño, pero la verdad es que la IA cumplió su objetivo. A ella no le importó si venía en un mal momento, si estaba triste, estaba dudoso. Hay que ver muy bien las limitantes de la IA y directamente ahí ver el punto exacto en donde ella va a entrar. No hay que dejarle la responsabilidad de todo un flujo de ventas porque, bueno, podría ser que varias herramientas lo puedan lograr, pero requiere de una estructura mucho más compleja que les aseguro, en un principio no se cuenta. Gracias, ingeniero, por todas sus respuestas. Y bueno, pues así damos por finalizado el espacio de preguntas. Agradecemos a todos los que participaron por sus comentarios. Muchas felicitaciones al ingeniero. Y bueno, les recordamos que en el chat se encuentra disponible el enlace de registro de asistencia. Asimismo, para ser acreedores a su constancia de participación, es indispensable contar con al menos el 50% de asistencia a los eventos. Y para concluir, pues es un honor para nosotros hacerle la entrega de esta constancia digital como muestra de nuestro agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias el día de hoy. La Universidad La Salle en Nezahualcóyotl otorga la presente constancia al ingeniero Jafet Quevedo por su importante participación en el tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial, llevado a cabo de manera virtual los días 28 y 29 de mayo del 2026, firmado por la maestra Raquel Elías Hernández, directora general académica, Indivisaman. Gracias, ingeniero. Este espacio ha sido muy agradable. No sé si desea agregar otra cosa. Pues principalmente agradecer el espacio por compartir esta información. Como tal, creo que falta mucho para poder profundizar en estos temas. La verdad es que son temas extremadamente interesantes, no solamente este, sino todos los que hemos podido ver a través de este foro. Lo que yo quiero que se queden es la semilla de poder investigar y profundizar en todo el vasto campo de herramientas que tenemos actualmente. Así que, pues muchísimas gracias y enhorabuena a la Universidad de La Salle por este importante foro. Muy bien, gracias. Pues nos llevamos grandes aprendizajes, pero sobre todo valiosas preguntas sobre la IA. Ahora, para poder culminar nuestro foro, le damos el uso de la palabra a a la licenciada Fernanda, quien nos va a ayudar con el cierre. Muchas gracias y pues adelante. Gracias, Andrea. Gracias, Jafet. Muy buenas tardes a todos. Pues bien, siendo las 6:19 de la tarde, doy por concluido el tercer Foro Internacional de Inteligencia Artificial 2026, un espacio coordinado desde el área de educación a distancia que nos permitió compartir conocimientos, pero sobre todo reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, la tecnología y nuestra sociedad.
Es muy gratificante ver la respuesta que tuvo esta edición en su modalidad completamente virtual. Esto no habría sido posible sin ustedes, nuestra audiencia, quienes con su presencia, preguntas, comentarios y participación constante dieron vida a cada una de las conferencias y contribuyeron al éxito de este encuentro académico. Agradezco profundamente a cada uno de nuestros ponentes por compartir generosamente sus conocimientos, experiencias y perspectivas, enriqueciendo cada una de las conferencias presentadas. Quiero reconocer especialmente el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de todo el equipo de educación a distancia, el comité organizador, los moderadores, el equipo de producción y el equipo de comunicación cuyo trabajo hizo posible la realización de este evento. Espero que cada conferencia haya dejado en ustedes nuevas ideas, reflexiones y aprendizajes que continúen acompañándolos más allá de estos 2 días de diálogo. Muchas gracias por formar parte de esta edición del FIA 2026 y por contribuir a que este espacio siga creciendo año con año. Nos vemos el próximo año en el FIA 2027. Muchas gracias. Saludos.